Libro Las casas astrológicas, la experiencia individual en un marco de referencia, escrito por Dan Rudiger. Es un libro de la editorial Kier, en la voz de Lola Rodríguez, de Revolución de la Conciencia. La octava casa. La vida de un individuo se parece a una elipse que tiene dos focos, a diferencia del círculo que tiene un solo centro. Estos dos puntos, principios o tendencias focales en torno de los cuales gravitan la vida y la conciencia de un ser humano, son, como vimos, la personalidad y el sentido de relación, representadas respectivamente por el ascendente y el descendente. Las casas del mapa natal se enumeran a partir del ascendente, de 1 a 12, porque la astrología refiere todos sus símbolos e interpretaciones al comienzo de los ciclos. El primer punto de la existencia individualizada, el primer aliento que relaciona al organismo recién nacido con un ambiente abierto. Sin embargo, los ciclos de la existencia no son círculos cerrados. Las dos fuerzas derivadas de los principios de la personalidad y del sentido de relación dominan una mitad del ciclo cada una. El hemiciclo, debajo del horizonte, es dominado por el impulso de concretar tan plenamente como sea posible las potencialidades inherentes al individuo al nacer. El hemiciclo, arriba del horizonte, si bien es aún profundamente afectado por este proceso de autoconcreción y por el impulso en procura de autorrealización, es condicionado fuertemente por el carácter y por los resultados de las relaciones que el individuo deberá entablar si ha de completarse la realización personal. Por estas razones, si bien es perfectamente lógico numerar las casas de 1 a 12, también debemos tener en cuenta el hecho de que, en el descendente, un nuevo conjunto de factores empieza a ocupar la atención de la persona. Factores que se relacionan con relaciones que producen cambios y que, al menos en algún nivel, tienen un propósito. De modo que el descendente es también, en este sentido, el punto de partida de una serie de experiencias que exigen relaciones productivas. Relaciones que también transforman fundamental e inevitablemente la actitud y la conciencia del individuo. La casa que tiene el número 8, si uno empieza con el ascendente, debe interpretarse también como una segunda casa cuando uno empieza desde el descendente. Cada una de las 6 casas que están encima del horizonte pueden decirse entonces que tiene dos significados fundamentales. Uno, relacionado con el ascendente, el principio de la personalidad, y el otro con el descendente, el principio del sentido de relación. El individuo desarrolla y concreta sus fuerzas a través de las 6 primeras casas, y las relaciones con las que tropiezan estos 6 sectores de la existencia son experimentadas y valorizadas principalmente en función del yo individual. Del mismo modo, lo que se concreta y torna productivo en las 6 casas que empiezan con el descendente es principalmente todo aquello con lo que el individuo tropieza en función de relaciones que tienen un impulso y una fuerza cada vez más dominantes. Y esto es así, ya sea que consideremos relaciones conyugales o estrictamente sociales. De allí en adelante, el individuo concentra menos su atención en su propio yo que en lo que las relaciones producen a su vida. Desde luego, con el tiempo, lo que estas relaciones produzcan volverá a alimentarse en un sentido del yo y empezará un nuevo ciclo en un nivel de existencia personal que será más consciente y maduro, o si es negativo, en un nivel que causará perjuicio. Esto no significa que una persona tenga en cualquier momento de su vida experiencias únicamente en el ámbito de una sola casa. Todas las casas están potencialmente implícitas en cada momento de la vida, así como el verano está implícito en el invierno y el hielo de los polos se disipa en las selvas tropicales. Lo que el astrólogo hace cuando da significados definidos al campo de una casa en función de un proceso cíclico de desarrollo de la personalidad
es establecer categorías básicas de experiencias y sobre todo la relación entre estas diferentes categorías, o sea, el modo en el que coincide una con otra y en el que un tipo depende de otros y los condiciona. Cada tipo de experiencia está potencialmente implícita en todas las demás y cada experiencia importante puede relacionarse con un arquetipo básico. La relación de la experiencia con este arquetipo es la que da su significado especial en función de la vida total del individuo. Esto es lo que, al menos, un enfoque holístico que la existencia afirma. Una experiencia verdaderamente plena puede vivirse en el ahora, pero si la experiencia tiene un carácter verdaderamente pleno, entonces estarán involucrados en alguna medida todos los campos de actividad, todas las casas. No obstante, un campo estará acentuado y esta acentuación, este foco de la atención consciente, influirá profundamente sobre el significado de la experiencia y condicionará sus resultados. Cuando el astrólogo tradicional habla de la octava casa, como la casa de la muerte y la regeneración, su interpretación se basa principalmente en la correspondencia tan a menudo y, en mi opinión, indebidamente recalcada entre signos y casas zodiacales. O sea que la primera casa corresponde a Aries, la segunda a Tauro y la octava a Escorpio. Hay alguna validez en la formulación de tales correspondencias, pero habitualmente eso es confuso. Los signos y las casas zodiacales representan dos conjuntos de valores que son fundamentalmente diferentes. Se refieren a factores diferentes, aunque los dos conjuntos de valores estén relacionados de diversos modos, particularmente desde el punto de vista numerológico. En el caso de la octava casa, nada habrá de ganarse con tal correspondencia, porque Escorpio es uno de los signos del zodiaco que menos se entienden y el más torpemente difamado. En el ciclo estacional del año escolar, Escorpio se refiere a la mitad del otoño. Durante los climas templados de esa época, la vegetación anual está en realidad experimentando normalmente la muerte. Pero dentro del proceso de desintegración y en medio de las hojas que perecen, hay también semillas que no mueren. Identificar nuestra conciencia con el proceso de las semillas es para el individuo elevarse sobre la muerte cíclica y tal vez experimentar, si no una mutación transformadora o una repolarización fundamental, por lo menos participar en el eventual renacimiento de la vegetación en primavera. Numerológicamente, y según la tradición gnóstico-cristiana, 8 repetido en 3 niveles es el número que simboliza al Cristo, o sea, 8, 8, 8. Como el mitos del Cristo se centra en torno de la crucifixión y la resurrección, este número 8 coincide bien con la casa de la muerte y la regeneración. Pero la serie cíclica de las casas tiene otro significado importante. Se refiere a 12 fases básicas en el desarrollo de la conciencia de un individuo. La conciencia, en el sentido occidental del vocablo, implica dos polos opuestos: la personalidad y la relación. Como ningún individuo nace solo o sin pasado, los resultados de las relaciones pasadas, el karma, condicionan al nuevo yo, que a su vez se acredita ante sí y ante el mundo por el modo que afronta y experimenta las relaciones nuevas. Estas relaciones condicionan luego un nuevo yo. De modo que, astrológicamente hablando, al descendente debe vérselo empezando un nuevo proceso del cual la séptima casa es la primera fase y la octava casa es la segunda fase. La octava casa se refiere también a los bienes materiales que se poseen, pero salvo tal vez en astrología horaria,
en la que cada concepto simbólico se personaliza e interpreta en función de hechos separados, la interpretación tradicional de este tipo de bienes de la octava casa como los bienes de la pareja es inadecuada. Los que se indican son los bienes de la relación, es decir, la octava casa se refiere a toda la situación existencial que la relación ha de afrontar a fin de concretar sus potencialidades. También revela aquello con lo que la relación cuenta a fin de convertirse en un factor operativo de la sociedad. Evidentemente, lo que la relación posee es lo que ambas partes traen consigo, pero no es solamente la suma de lo que los dos contribuyen, pues en el momento en que hay un tipo de asociación propio de la séptima casa, las interacciones estabilizadas y orientadas hacia una meta existentes entre las dos partes suman un valor extra a estas contribuciones consideradas separadamente. La calidad de la relación de las partes se convierte en un factor activo y productivo, o en un factor inhibidor y tal vez destructivo. Esta es una cuestión importantísima. Por ejemplo, si hay un planeta en la séptima casa de una persona, aquel afectará no solo la capacidad que esta persona tenga para la relación, sino también la fecundidad o los problemas que afectan a la octava casa. Además, así como nadie nace en un vacío, de igual modo, ninguna relación ocurre en un espacio vacío. El espacio es tanto para la biosfera en su totalidad como la sociedad particular a la que la pareja pertenece o en la que su relación se inicia y se desarrollará. La biosfera suministra a la pareja, según el clima, la tierra y la estación, sus necesidades físicas básicas. La sociedad ha establecido los modos con que toda pareja ha de conducirse. La relación conyugal ha de cumplir con tabúes sociales y ético-religiosos, así como una sociedad comercial ha de constituirse, acatar un conjunto de disposiciones, pagar impuestos, etc. La relación tiene que adecuarse a precedentes que sean válidos en su medio ambiente. La sociedad brinda esto con muchísimas oportunidades, pero también con muchas restricciones. Todo esto se refiere a la octava casa. La casa, su cúspide y los planetas ubicados en la casa indican cómo una persona podrá encarar mejor y más realistamente las oportunidades y las restricciones implícitas en el hecho de hacer fructificar las relaciones que ella entabla. La fecundidad puede significar dinero, expansión material, influencia, o puede significar que a través de esta relación el individuo experimentará una autotransformación valiosa y será capaz de llegar a lo profundo de la conciencia y la experiencia, lo cual nunca habría podido lograr solo. No debe pensarse que la relación solo implica a dos partes en una asociación conyugal o comercial de índole exclusivísima. Varios socios, y realmente un grupo, podrán unirse sobre una base relativamente estable y sólida. Ciertamente, con la solidez que hoy en día es propia de la mayoría de los matrimonios. Tal grupo podrá tener un significado comercial, pero su propósito puede ser religioso, político u oculto. La relación grupal opera habitualmente a través de alguna clase de ritual. El comercio moderno es una larga serie de rituales, desde la oficina y la fábrica hasta Wall Street y su bolsa de valores. La vida en las Fuerzas Armadas no es sino una serie dolorosa de rituales que termina en el campo de batalla. Toda una ciudad, si se la observara desde arriba durante todo un día, ofrecería una imagen movediza de rituales de tránsito vehicular, de congestión y descongestión, de luces y sombras. Las organizaciones religiosas tienen sus rituales. El propósito de todos estos rituales y de todos los festejos colectivos, incluidos los conciertos, las óperas y los partidos de béisbol, es el de fortalecer los lazos psíquicos colectivos entre los miembros de una sociedad o grupo particular.
En otras palabras, el ritual se propone generar un factor especial extra, el cual se produce cuando el grupo está integrado psíquica y emocionalmente. Incluso hay una integración física o electromagnética que tiene lugar cuando los cuerpos humanos se tocan y mueven juntos según ritmos compartidos. Los rituales que diversos grupos ocultistas o místicos siguen en sus sesiones, especialmente en la peligrosa forma de la magia ceremonial, tienen el mismo propósito que cualquier ritual social o religioso, salvo que tienen, o deberían tener, si son eficaces, un propósito más consciente aún y deliberado y a menudo más potente. Los mantras, los conjuros, los gestos tradicionales y el uso de objetos simbólicos pueden generar una violenta concentración de la fuerza de la voluntad, al igual que de las emociones de quienes participan del grupo. Los rituales de los indios norteamericanos son muy típicos de cierto nivel de esta operación en grupo. Y los de los francmasones son otro ejemplo. En realidad, la sociedad toda está fundada en rituales. Los patrones ritualistas de las instituciones sociales solo pueden destruirse cuando se recalca intensamente el individualismo. Pero muy pronto los individuos rebeldes establecen un nuevo género de rituales. El oficio de vivir altera sus formaciones en grupo, sus procedimientos estandarizados y sus modas. Pero el tipo de experiencias propio de la octava casa está siempre allí para que se lo enfrente. También se mantienen los rituales sexuales, aunque las modas y la moral puedan cambiar. El problema básico es si a estos rituales diarios habrá que darles un significado positivo, enaltecedor o emocionalmente acrecentador, o si habrá que experimentarlos como una rutina y una faena aburridas. Cuando se afronta semejante problema, el ideal de la práctica de la presencia de Dios en cada momento del día adquiere su bello y salutífero significado. Cada ritual podría evocar lo divino en quienes participen en aquel. Solo podrá concretarse esta percepción cuando la calidad de la relación entre los participantes hace posible la evocación y de esta manera su renacimiento en un nivel superior de la inclusividad y amor despojado del ego. En una sociedad en la que casi todo es afectado por el comercio, es realmente extraño que esta palabra no se mencione en la lista tradicional de asuntos a los que las casas se refieren. Pensar en la segunda casa de un mapa natal como la casa del comercio es perder de vista qué es lo que esencialmente implica la palabra comercio. La segunda casa se refiere a lo que un individuo particularmente posee y lo que puede usar para concretar su potencial natal. Ya se trate de bienes que sean inversiones tangibles o reservas psicológicas y espirituales. La octava casa se ocupa del comercio propiamente dicho, porque cualquier tipo de comercio implica algún género de contrato o acuerdo que abarque por lo menos a dos personas y que esté garantizado más o menos legalmente por la sociedad en total. El matrimonio es o era un contrato teóricamente válido hasta que la muerte nos separe y garantizado por penas legales y religiosas. La compra a plazos, las hipotecas y toda la variedad de trueques, ya sea que impliquen dinero o no, se basan en relaciones interpersonales y sociales, y esto significa fundamentalmente basadas en la confianza. En todos los asuntos que realmente se ocupan del campo de experiencia de la octava casa, hay implícitos tres factores básicos. La confianza, que significa honradez, una buena administración y responsabilidad. Y detrás de estas está muy activo el amor, el cual es muy propio de la séptima casa. El amor como la capacidad de dar significado constructivo e integrador a las relaciones interpersonales y por tanto sociales. De modo que el amor es como la sustanciación del signo y del valor experimentables y concretos de ese conjunto. El hecho de participar en una actividad ritual,
cuando uno no confía en quienes participan en ella, puede ser peligrosísimo. Aunque esto es lo que uno hace constantemente cuando vive en nuestra sociedad moderna, particularmente en las sociedades modernas. Y es por esta razón que nuestra sociedad da un significado principalmente negativo a la octava casa. La política es la negación de la confianza. Y hasta que el concepto mismo de política no haya cabida en las relaciones sociales e interpersonales, la unión social deberá tener sus amargos frutos en la octava casa, al igual que algunos casos de cosecha abundante. A la política deberá reemplazarla la administración en el sentido social y comercial del término. Es decir, el resultado de una relación o de un contrato comercial y el valor extra generado por la cooperación humana debería ser administrado no solo en obsequio de los participantes, sino también en obsequio de la relación misma y de lo que ésta produce a la sociedad, al género humano y a la Tierra. Este vasto organismo planetario en el que la humanidad debe cumplir una función determinada, tal como los reinos vegetal y animal, los vientos y el mar, también deben cumplirla. Si una relación de la séptima casa es verdaderamente funcional y tiene un propósito, es en el campo de experiencias relacionadas con la octava casa que este propósito funcional se haya sustanciado. Cuando se sustancia y asume un carácter muy concreto, los socios deberán afrontar la responsabilidad por cuanto esa relación produzca a otras personas y especialmente a toda la comunidad y a la tierra. La actividad cooperativa, propia de una pareja o de un grupo, produce diversos resultados. Pone en circulación nuevas energías o crea riqueza. ¿Cómo han de usarse los frutos de esta actividad? Este es el interrogante básico de la octava casa, porque esta es una casa sucedente. Y todas las de este tipo, la segunda, la quinta, la octava y la undécima, se ocupan del uso de la fuerza puesta a disposición por lo que ocurrió en las casas angulares. La primera, la cuarta, la séptima y la décima. En la segunda casa, un individuo usa lo que él posee y está implícito cierto género de administración personal. Pero en el campo del comercio, la administración adecuada asume un significado superpersonal. O sea, el administrador no usa los frutos de la actividad del grupo para sí, sino en favor de la relación entre los participantes del grupo. Es decir, para la firma, el gobierno, la nación en su conjunto. Responsabilidad significa aptitud para responder. ¿Responder a qué? A la situación conyugal o social creada por los resultados concretos de una relación cooperativa. Esto significa aptitud para controlar, manejar e invertir en propósitos sociales constructivos los frutos de esta relación. Esta responsabilidad se aplica a todos los niveles de la actividad de la séptima casa, tanto a la actividad sexual como a las ganancias o pérdidas propias del comercio. Se pone en circulación una fuerza. Esta puede concretarse como la concepción de una criaturita, o como las ganancias monetarias y la contaminación del aire y del agua por una empresa industrial. Cada vez que se libera fuerza, esto puede ser positivo y negativo. Muy frecuentemente es un poco de ambas cosas. ¿Es beneficioso el negocio? ¿Qué legado deja para el futuro? Y esto significa, sobre todo, el futuro de los participantes, pues toda relación que se entable y todo acuerdo contractual que se firme producirá un legado a los participantes. Esto podría significar la muerte del pasado, a la que seguirá un renacimiento, o ese género de agonía que rodea el futuro con fantasmas kármicos y frustraciones irresueltas. La octava casa es importantísima, pero difícil de interpretar en el mapa de un individuo. Una persona tal vez tenga que efectuar sus opciones más profundas y vitales en función de los tipos de experiencia de la octava casa. Estas opciones
no solo afectarán al individuo, sino también a la sociedad en su conjunto. En ese sentido, los filósofos existencialistas están en lo cierto cuando dicen que cada hombre es responsable de toda la humanidad.